Buen día para todos. Les habla su directora de curso, Luz Dari Castellanos. Continuando con nuestra serie de videos de evaluación de proyectos, vamos a nuestro video en su parte número 4. Iniciamos con el cuadro número 23 que tenemos aquí proyectado en la pantalla. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es el cálculo de la inversión fija. Debemos tener en cuenta que para realizar el proyecto hay que obtener las necesidades de inversión durante la vida útil del mismo. Para calcular los valores monetarios se utilizan dos métodos, que son, primero podemos tener el método de precios constantes o el método de precios corrientes. El método de precios constantes se caracteriza porque en este no hay variación ni en los ingresos ni en los costos. Estos permanecen constantes a lo largo de la vida útil del proyecto. Se utilizan los precios actuales del proyecto. Como su nombre lo indica, permanece constante. El segundo método, el método de precio corriente, se tiene en cuenta la inflación. Por tal razón, los ingresos y los costos varían en los diferentes años de operación del proyecto. En términos corrientes se utiliza la fórmula financiera que F es igual a P por 1 más I a la N. Recordemos que F es el valor futuro, P es el valor presente y la I nos indica la inflación. N es el número de periodos, o sea, el tiempo. Es importante tener en cuenta que para estimar la tasa de inflación se debe consultar las metas establecidas por el gobierno. En este método hay que tener un alto grado de certeza acerca de las tasas de inflación esperada para los años de proyección. Ambos métodos son válidos, pero para este curso se trabaja con términos constantes. La inversión fija y diferida comprende la adquisición de todos los activos fijos tangibles y diferidos, que son los intangibles, necesarios para iniciar la operación del proyecto. Es importante resaltar que los activos fijos son los que el proyecto necesita para sus actividades productivas como maquinaria, equipos, terrenos, vehículos, entre otros. Y los diferidos son los bienes del proyecto para su funcionamiento como gastos preoperativos, instalaciones, marcas o adecuaciones. El presupuesto de inversión se debe presentar la inversión inicial que corresponde al año 0. A partir del año 1 se efectúan las reinversiones que sean necesarias. Entonces, para nuestro caso, aquí el cuadro número 23 nos plantea que solamente vamos a hacer una inversión en el año 0. Los activos fijos y los activos en general que vamos a contemplar o a tener presentes son la maquinaria y equipo, que vienen de los cuadros anteriores, el equipo de oficina por un valor de 1.736.460. La sumatoria de estos dos valores me da 7.375.760, y los activos diferidos son las adecuaciones o las obras físicas iniciales por un valor de 1.590.000 referidos en el cuadro número 1, y los gastos preoperativos que en su total tienen un valor de 1.953.072 pesos. El subtotal de estos dos valores, la sumatoria de adecuaciones y gastos preoperativos, es 3.543.072 pesos. Entonces la inversión fija total, tanto en activos tangibles como en intangibles, sería de 10.918.832. Muy bien. Vamos ahora a involucrarnos con un nuevo concepto, que es el de el capital de trabajo. El capital de trabajo es el conjunto de recursos con los cuales la empresa desarrolla normalmente sus actividades sin necesidad de estar acudiendo a empleos de fondos extraordinarios. Está constituido por los activos corrientes, que son necesarios para atender la operación normal del proyecto, producción o distribución de bienes o servicios durante un ciclo operativo. Es decir, el capital de trabajo es ese recurso que necesitamos para iniciar las operaciones en un periodo de tiempo. Generalmente este periodo de tiempo se calcula en un mes. El capital de trabajo está representado por el capital distinto al de la inversión en activos fijos y diferidos, necesarios para el funcionamiento de la empresa proyecto. Entonces podemos decir que el capital de trabajo es el efectivo que se necesita para
comprar materia prima, gastos de servicios, gastos administrativos, pago de servicios, mientras que se produce, se vende y recoge el dinero. Es decir, hay un momento en el cual el proyecto apenas está iniciando, va a iniciar labores de compra de materia prima y proceso productivo para llegar luego a un producto terminado y posteriormente a una venta. Ese primer periodo en el que va a operar la empresa pues no va a tener dinero, porque el dinero se va a recaudar una vez se efectúe la venta. Entonces, ese capital de trabajo es ese recurso económico o efectivo que requiero para cubrir esos gastos hasta que se dé el momento en que se recaude el dinero por medio de las ventas a los clientes. Desde el punto de vista contable se define como la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. El activo corriente está compuesto por caja, bancos, inventario y cuentas por cobrar. El pasivo corriente está compuesto por cuentas por pagar. Bueno, el método para calcular el capital de trabajo que vamos a emplear es el método del ciclo productivo, que consiste en determinar los costos operacionales desde el momento en que compra la materia prima y los demás insumos para la producción hasta que se vende y recibe el dinero de los productos y queda a disposición para financiar el ciclo productivo siguiente. Para su cálculo se utiliza la fórmula que tenemos aquí proyectada, que dice que ICT, que es inversión en capital de trabajo, es igual a CO, que es ciclo operativo en días, por COPD, que es el costo de operación promedio diario. El ciclo operativo hay que calcularlo de acuerdo al tiempo que demora en producir, vender y recibir el dinero. Para este caso vamos a suponer que es un mes. El ciclo operativo es diferente para cada empresa. Y para establecer el costo de operación promedio diario, se puede calcular el costo de operación mensual o anual y se divide por el número de días, 30 para un mes y 360 para un año. El cálculo de los costos operacionales se puede hacer consultando los cuadros de costos de mano de obra que ya realizamos, costos de materiales directos, costos de servicios, costos de otros insumos, gastos de administración sin depreciación ni amortizaciones y gastos de ventas. Se entiende que el capital de trabajo se debe garantizar el funcionamiento de existencia de materia prima y demás insumos, productos en proceso de elaboración, productos terminados, cuentas por cobrar, anticipos a proveedores, saldos en caja, saldos en banco, gastos de venta, gastos generales de funcionamiento, etc. Entonces, para realizar el cálculo de nuestro capital de trabajo, vamos a tener en cuenta estos cuadritos que están aquí en azul. Estos cuadritos no están en el módulo, por eso digamos que no están numerados, para que llevemos el consecutivo de los cuadros que presenta el módulo de curso y no nos vayamos a confundir. Quise ampliar esta información para que sea fácil para ustedes determinar de dónde se obtienen estos valores. Bueno, los gastos de producción son los asociados a los elementos de costo, que son estos tres que están aquí: materias primas, tanto directas, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Entonces, aquí ya venimos con los enlaces de los cuadros anteriores. Yo les quiero recalcar en este punto que no se trata de que ustedes ingresen a esta hoja de cálculo datos y automáticamente se le van a generar todos los costos y todos los requerimientos que se están pidiendo para el momento 2. No, ustedes deben construirla. Por eso este video tutorial lo que quiere hacer es mostrar de dónde se obtienen los valores para que ustedes lo adapten a su propio proyecto. La mano de obra directa también la tenemos referenciada anteriormente, pues los primeros cuadros que hicimos. Los costos indirectos de fabricación, aquí básicamente son 3 que se me está tomando para un total de 87.416.971. Los gastos de administración, los sueldos y las prestaciones, los servicios varios, la depreciación del equipo de oficina y la amortización de los diferidos. Todo viene de los cuadros anteriores para un total de 32.667.519. Estos totales los llevamos al cuadro número 24 en gastos de producción y gastos administrativos.
Y traemos los gastos de venta. Los gastos de venta aquí los estamos discriminando cuando realizamos el punto de equilibrio en una sola línea, entonces de allí los estamos tomando para no tener que de pronto devolverme tanto y no generarles confusión. El capital de trabajo, entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Recordemos que el capital de trabajo es el efectivo necesario para cubrir aquellas erogaciones o aquellos conceptos que no se han tenido en cuenta en la inversión y que es necesario cubrir hasta que haya un retorno de liquidez al momento de la venta. Algunos conceptos no están representados en dinero, como son la depreciación y la amortización de diferidos. Es decir, la depreciación y amortización de diferidos son conceptos de tipo contable. Significan un desgaste, significan una partida teórica, pero no quiere decir que esta depreciación como tal se está pagando o esta amortización se está pagando, no. La depreciación es el desgaste que sufre el activo fijo a lo largo del tiempo por su uso, pero es una partida contable. Es decir, yo compro un equipo, por ejemplo, un escritorio que me costó 5 millones de pesos, por decir algo, y tiene una vida útil de 10 años. Ya lo pagué en un momento, pero está como inversión. Pero resulta que a medida que pasa el tiempo se va desgastando y ese desgaste yo lo determino contablemente, o sea, lo determino teóricamente y voy diciendo, este escritorio se me va desgastando, por decir algo, 200.000 pesos cada mes, por decir algo. Y no quiere decir que esos 200.000 los pagué en efectivo, no, quiere decir que es un concepto teórico. Entonces por eso lo estamos aquí referenciando en rojo, diciendo que no significa que salió dinero para pagarlo, sino que es un concepto contable. Entonces, para hacer el cálculo del capital de trabajo, tomamos todos los costos operacionales que acabamos de referenciar aquí en el cuadro número 24 y le restamos la depreciación y la amortización de diferidos porque no son realmente salidas de dinero, por eso se restan. Entonces el costo de operación anual me da un poquito más bajo, que es el COPA, costo de operación anual, me da 122.459.999. ¿Sí? Vamos a calcular el costo operacional diario. ¿Cómo lo calculamos? Pues como aquí nosotros calculamos los gastos anuales, no mensuales y no anuales, entonces lo dividimos entre 360 para hallar el costo operacional diario. O sea que diariamente la empresa requeriría 340.167 pesos. ¿De dónde sale este valor? Del operacional anual, 122.459.999, perdón, dividido 360. Eso me da 340.167. ¿Y cómo calculo el capital de trabajo? Como dijimos que era a un mes la proyección que realizábamos de este proceso productivo, entonces tomamos ese costo operacional diario y lo multiplicamos por 30, porque un mes tiene 30 días. Entonces me da 10.205.000. Bueno, hasta allí entonces sería el cálculo del capital de trabajo. Pero resulta que nosotros estamos trabajando con proyecciones financieras. Vamos a hacer las proyecciones del capital de trabajo en términos constantes. Para ello, entonces vamos a volver a nuestra fórmula, que P es igual a F sobre 1 más I a la N, donde P es el valor presente, F es el valor futuro, 1 más I es la inflación y N es el número de periodos. Para este caso, entonces, tenemos que el valor futuro es 10.205.000, que lo acabamos de determinar. La inflación la suponemos 6.45%. El año pasado aquí en Colombia estuvo alta la inflación, más hasta cercana a ese valor, ¿sí? Pero esto es un supuesto, 6.45%, podemos trabajarlo en los diferentes proyectos así. El número de periodos es un año, entonces el valor presente, lo que hago es aplicar la fórmula, no la apliqué con fórmula financiera, sino con fórmula a mano, y obtengo que el valor presente me da 9.586.660, un poquito más bajo. La diferencia entonces entre el valor futuro y el valor presente es 618.340, y con eso completo mi cuadro número 25
que es el capital de trabajo en términos constantes. Para el año 0, que es el año de la inversión, son 5 años de proyecto, recordemos, sino que aquí ya lo estamos manifestando de una forma un poco diferente, donde el año 0 es el año de la inversión y los otros años son de operación. Y estamos hablando desde capital de trabajo. Entonces, para el año 0 requiero 10.205.000 y para los siguientes años tengo en cuenta la diferencia calculada de 618.340 para los años siguientes. Bueno, en el cuadro número 26 estamos determinando una inversión de capital de trabajo con incremento de producción, es decir, los proyectos que aumentan de un año a otro el volumen a producir deberán calcularse las necesidades adicionales de capital de trabajo. Entonces aquí de manera subjetiva, totalmente subjetiva, se incrementó el capital de trabajo en el año 2. En el año 0 quedó igual al cuadro 25 y en el año 1 también, pero en el año 2 ya hubo un incremento en la producción de 432.881, totalmente, voy a decirlo aquí para efectos del ejercicio, arbitrario, ¿sí? Si ustedes no quieren incrementarlo, no lo tienen que hacer. Si lo quieren hacer, entonces tienen que calcular cuánto sería ese incremento. Para el año 3, aparte pues del incremento del año 2 que se deja constante para los siguientes años, hubo un incremento de 26.229 y para el año 4 de 52.458. Entonces, al final totalizo para cada año cuánto es el total de la inversión en términos constantes. Ahora vamos a hablar de la proyección de capital de trabajo a términos corrientes. En caso de que usted esté proyectando en términos corrientes, también deberá tener en cuenta que los valores monetarios sufren deterioro en su capacidad adquisitiva por efecto de la inflación, es decir, el dinero que hoy, 1.000.000 de pesos hoy tiene un poder adquisitivo, pero 1.000.000 de pesos en 2 años va a tener un poder adquisitivo menor, porque cada año siempre se presenta inflación, entonces debemos ajustarlo de acuerdo a esa pérdida del poder adquisitivo. Por consiguiente, si se desea mantener constante el poder adquisitivo del capital de trabajo, deberá hacerse ajustes adicionales periódicos proporcionales a la tasa de inflación. Por ejemplo, asumiendo que no varía el volumen de producción, se toma como capital de trabajo 10.205.000 pesos para el primer año y se calculan los incrementos que se deben hacer para los siguientes años. Vamos a suponer que la inflación anual es del 6.45%, entonces para el incremento del segundo año se toma el valor del capital de trabajo por la inflación. Aquí la tenemos 6.45 en porcentaje y la tenemos como 0.0645 en fracción decimal, pero es lo mismo. Para el incremento del tercer año tomo el capital de trabajo inicial, le sumo el incremento del año anterior y vuelvo y lo multiplico por la inflación y obtengo el incremento del tercer año. Para el incremento del cuarto año tomo el capital de trabajo inicial y le sumo los dos incrementos de los años anteriores y lo multiplico por la inflación, ¿sí? Y de esa forma voy sumando y voy acumulando esos incrementos y les aumento la inflación. Entonces acá lo que nos muestra la hoja de cálculo es simplemente ya la aplicación de las formulitas que aquí están en este cuadrito explicadas el paso a paso, y aquí en la hojita de cálculo ya está aplicada la fórmula, ¿sí? Obtenemos obviamente los mismos valores que nos sugiere el módulo. Entonces de esta forma vamos a completar el cuadro número 27, que me dice que el capital de trabajo en el año 0 fue de 10.205.000 y para el año 1 ya tomo el incremento, lo traigo directamente de la fórmula aplicada. Para el año 1 el incremento de 658.223, para el año 2 el incremento de 700.778, para el año 3 el incremento de 745.872 y para el año 4 el incremento de 793.980. El incremento que se está realizando es para mantener el poder adquisitivo.
En caso de que se presente aumento en el volumen de producción, se deberá calcular las partidas correspondientes y sobre las mismas se harán los ajustes de inflación. En el ejemplo anterior se viene trabajando a partir del año 2, que se requiere incrementar en términos reales el capital en 432.881, ¿sí? Por incremento en la producción. Habría que hacer un aumento en esta cifra corregida por inflación, teniendo en cuenta que el dinero debe estar disponible al finalizar el año 1. Entonces tomamos ese valor de 658.222 más 432.881 y lo multiplicamos por 1 más 0.0645 a la 1, que sería la fórmula financiera para el año 1. ¿Sí? Y obtenemos entonces el valor correspondiente. ¿Sí? Ya tenemos acá proyectadas los valores aplicando la fórmula citada. Y con estos vamos a terminar el cuadro número 28, que es el capital de trabajo inicial, 10.205.000, más la diferencia en el año 1 de 658.223 y el incremento que acabamos de determinar aplicando la fórmula financiera de 460.802. Vamos a tener en cuenta que en la fórmula vamos aumentando el exponente en la fórmula de acuerdo al periodo de tiempo en el que vamos avanzando. Para el año 1 el exponente es 1 porque es un periodo, para el año 2 ya son 2 años, entonces el n se me vuelve 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Para el año entonces 2 los datos serían 700.678 más el incremento de 490.524 y así sucesivamente para los años siguientes. En el cuadro número 29 tenemos el presupuesto de capital del trabajo desde el punto de vista contable. Bueno, entonces vamos a hacer aquí una diferencia bien importante, y es que el capital de trabajo que determinamos al inicio de este video corresponde al efectivo requerido antes de recibir ingresos por la venta de la producción. Este capital de trabajo desde el punto de vista contable es diferente. Es un concepto que se maneja respecto de la liquidez que tiene la empresa para cubrir sus deudas de corto plazo. Las deudas de corto plazo son las deudas inferiores a un año. Entonces vamos a diferenciar. Capital de trabajo que determinamos anteriormente es el efectivo requerido durante un periodo de tiempo, y capital de trabajo desde el punto de vista contable es la capacidad que tiene la empresa de cubrir sus deudas de corto plazo con los activos corrientes con los que cuenta. ¿Qué son activos corrientes? Caja, o sea, el efectivo, lo que tienen los bancos, dinero que tengan entidades financieras, las cuentas por cobrar que tenga para los clientes, los inventarios o mercancías disponibles para la venta. Entonces aquí en este ejemplo dice así: concepto, activos corrientes de caja y bancos, cuentas por cobrar e inventarios, y hay unos valores. Estos valores son arbitrarios también, son traídos de balance general. Aquí no tenemos el balance general como tal, entonces estos valores son supuestos y es válido que sean supuestos dentro de la lógica del proyecto. Y el capital de trabajo tenemos aquí antes de referenciar el capital de trabajo tenemos los pasivos, que son las deudas, o sea, lo que la empresa tiene que pagar en el corto plazo. Corto plazo es inferior a un año. Decimos que para el año 1 son 10.205.000, para el año 2 10.823.430 igual, para el año 3 11.874.651. Entonces recordemos de dónde vienen estos valores. El que estamos referenciando aquí para el año 0 fue el que determinamos, ¿sí?, anteriormente. Para el año 1 tenemos que el capital de trabajo entonces sería la resta de los activos corrientes menos los pasivos. Como en este ejemplo todos los pasivos son 0, todos son 0, entonces el capital de trabajo me va a dar igual a los activos corrientes, pero recordemos que este es un concepto
asociado a lo contable. Los incrementos entonces serían: para el año 0 no habría incremento porque es nuestro punto de partida. Para el año 1 sería la diferencia entre el año 0 y 1. Para el año 2 la diferencia entre el año 1 y 2. Para el año 3 la diferencia entre 2 y 3. Y para el año 4 la diferencia entre el año 3 y el año 4. Pasamos entonces al programa de inversión aquí en términos constantes, retomando un poco la información previa. La inversión en obras físicas es 1.590.000, la inversión en maquinaria y equipos 5.639.300, la inversión en muebles y enseres 1.736.460, la inversión en intangibles 1.953.072 pesos, y aquí tengo el total. Y tengo también el concepto de capital de trabajo que determiné anteriormente de 10.205.000. Entonces, el programa de inversiones en términos constantes sería igual a esa inversión fija más la inversión en el capital de trabajo. Lo tenemos aquí en signo negativo porque la inversión le significa al inversionista salida de dinero, ¿sí? Entonces por eso está ahí en negativo. Y el incremento para el año 1, que fue de 618.430, y que se maneja el mismo incremento para los siguientes años. Por último, para terminar este video tutorial, llegamos al cuadro 31, que es el cuadro del valor residual. El cuadro del valor residual me está resumiendo el valor que una vez finalizado el proyecto van a tener los activos fijos. Entonces, tomamos los activos de producción, los activos de administración, los activos, entonces los sumamos, esos valores residuales de activos de producción y de administración, y luego tomamos lo que es el capital de trabajo más el incremento de capital de trabajo por 4, porque sería el año 0, el año de la inversión, y los otros 4 años serían los de operación. En este caso entonces esos activos, ese capital de trabajo sería los 10.205.000 que calculamos inicialmente más el incremento de capital de trabajo, sí, que lo determinamos previamente, de 618.430, que viene del balance y que fue un supuesto, y que ustedes también lo pueden hacer así, por 4, que serían los 4 años restantes, para un total de valor residual de 15.255.095 pesos. Bueno, dado que ya el tema ha sido un poquito extenso, entonces vamos a dejar hasta aquí este video tutorial y ya nos queda faltando solamente uno para completar lo que es el estudio financiero. Bueno, espero que les haya servido de guía para aclarar estos conceptos financieros.